Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos adentraremos en un fascinante viaje a través del tiempo y el abandono, mientras descubrimos los 5 misteriosos lugares abandonados en el mundo. Estos lugares, una vez llenos de vida y actividad, ahora permanecen en silencio, ocultando secretos insondables y susurros del pasado. Desde ciudades fantasma hasta islas abandonadas. Comencemos. El Hotel del Salto, Colombia. Durante décadas, el Hotel del Salto fue considerado uno de los destinos turísticos más prestigiosos de Colombia. Sus elegantes habitaciones, su arquitectura de estilo francés y su ubicación impresionante atraían a viajeros de todo el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la calidad del agua del río Bogotá, que alimenta las cascadas, se vio afectada por la contaminación y las aguas residuales de la zona. A medida que la calidad del agua empeoraba, el interés en el hotel disminuyó, y finalmente cerró sus puertas en la década de 1990. Desde entonces, el Hotel del Salto ha permanecido abandonado, envuelto en una atmósfera de misterio y leyendas urbanas. Se dice que el lugar está embrujado, y muchas historias y cuentos populares se han tejido alrededor de su historia. Se cree que el hotel albergó a numerosos suicidas que saltaron desde el acantilado hacia las cascadas de Tequendama, y se rumorea que los espíritus de esos suicidas todavía acechan el lugar. La isla de Poveglia, Italia. La isla de Poveglia, ubicada en la laguna de Venecia, es un lugar envuelto en misterio y una historia macabra. Conocida como la Isla de los Muertos, ha sido testigo de una serie de eventos trágicos y perturbadores a lo largo de los siglos. Esta pequeña isla ha sido utilizada para diversos propósitos a lo largo de la historia. En la época romana, se usaba como lugar de aislamiento para evitar la propagación de enfermedades. Sin embargo, fue en el siglo XIV cuando la isla se convirtió en un destino siniestro. Durante la época de la peste bubónica, se utilizó como lugar de cuarentena para los afectados por la enfermedad. Se dice que miles de personas murieron y fueron enterradas en fosas comunes en la isla. Además, durante el siglo XVIII, se construyó un hospital psiquiátrico en la isla, donde se llevaron a cabo experimentos y tratamientos inhumanos a los pacientes. Los informes y leyendas sobre actividad paranormal y apariciones espectrales en la isla de Poveglia han llevado a su reputación como uno de los lugares más embrujados de Italia. Debido a su pasado oscuro, se cree que la isla está infestada de energías negativas y espíritus atormentados. Pripyat, Ucrania. Pripyat es una ciudad fantasma ubicada en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia. Fue fundada en 1970 como una ciudad planificada para los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil, que se encuentra a solo unos kilómetros de distancia. La historia de Pripyat cambió drásticamente el 26 de abril de 1986, cuando ocurrió el desastre nuclear de Chernóbil. Una explosión en el reactor número 4 de la planta liberó una cantidad masiva de radiación en el medio ambiente. Como resultado, Pripyat y sus alrededores fueron evacuados rápidamente y se convirtieron en una zona de exclusión, donde el acceso humano está restringido debido a los altos niveles de radiación. Antes del desastre, Pripyat era una ciudad próspera y vibrante, hogar de alrededor de 50.000 personas. Estaba equipada con modernas instalaciones, como apartamentos, escuelas, hospitales, un estadio, un parque de diversiones y un centro cultural. Sin embargo, tras la evacuación, la ciudad quedó congelada en el tiempo. Hoy en día, Pripyat es una ciudad fantasma con edificios abandonados y calles desiertas. La naturaleza ha reclamado gran parte del paisaje, y la vegetación ha crecido libremente, lo que contribuye a la sensación de desolación y decadencia. La radiación sigue presente en la zona, lo que limita la visita de personas y requiere precauciones especiales para aquellos que desean explorarla. Oradour-sur-Glane, Francia. Es un pequeño pueblo en la región de Limousin, en el centro de Francia, que se ha convertido en un símbolo trágico de la Segunda Guerra Mundial. El 10 de junio de 1944, durante la ocupación alemana de Francia, el pueblo fue escenario de una de las atrocidades más horribles cometidas por las fuerzas nazis en territorio francés. Ese día, las tropas de las SS alemanas rodearon y masacraron a la población de Oradour-sur-Glane. Hombres, mujeres y niños fueron separados y llevados a diferentes lugares en el pueblo. Los hombres fueron ejecutados en varios sitios, mientras que las mujeres y los niños fueron encerrados en una iglesia y quemados vivos. En total, 642 personas perdieron la vida en el ataque. Después del terrible evento,
Las autoridades francesas decidieron preservar el pueblo tal como quedó después de la masacre, como un testimonio conmemorativo de las atrocidades de la guerra. El pueblo fue abandonado y se construyó una nueva Oradus Sulan cerca del sitio original. La ciudad de Barossa, Chipre. Barossa, situada en la ciudad de Fomeguste, fue originalmente una bulliciosa ciudad costera que atraía a visitantes de todo el mundo. Con sus hermosas playas de arena blanca y su moderna infraestructura, la ciudad prosperó durante décadas, especialmente en la década de 1960 y principios de la década de 1970. Sin embargo, todo cambió en 1974 durante el conflicto entre las comunidades grecochipriotas y turcochipriotas. Durante la invasión turca de Chipre, las tropas turcas ocuparon Barossa y ordenaron su evacuación. Los residentes huyeron, dejando atrás una ciudad próspera pero abandonada. Desde entonces, Barossa ha permanecido como una ciudad fantasma congelada en el tiempo. La zona se encuentra bajo control de las Naciones Unidas y está cerrada al público y a los residentes. Las calles están desiertas y los edificios, incluidos hoteles, tiendas y residencias, están en ruinas y se han deteriorado con el tiempo. Al explorar estos lugares abandonados, nos sumergimos en un mundo que alguna vez estuvo lleno de vida, pero que ahora ha caído en el olvido. Estos misteriosos destinos despiertan nuestra imaginación y nos invitan a reflexionar sobre las historias y los eventos que los llevaron a su abandono. Aunque estos lugares pueden estar cubiertos de polvo y desmoronarse lentamente, siguen siendo testimonio de la capacidad humana de crear y destruir. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.